Bueno, vamos a empezar ahí mismito donde dejamos la semana pasada. Por los que no estuvieron o quieren repasar el estudio, está en nuestra página del web, en el canal YouTube de la iglesia. Lo pueden encontrar para poder revisarlo y es bueno siempre revisar las cosas antes de llegar el día para que esté bien al día de todo lo que estamos estudiando. Como saben, estamos cubriendo lo que es la preparación para predicar la palabra de Dios. La semana pasada o antepasada, dejamos en este slide que es cómo se prepara uno para ejercer el don. Vimos que la oración es la clave en todo, primero, segundo y tercero. La lectura, estuvimos leyendo en Josué 1:8, de cómo el Señor dice que si nos basamos en su palabra, si nos centramos en su palabra, que Él nos va a dar no solamente una prosperidad, pero una buena prosperidad, sea algo extremadamente bueno. Vimos que la fe sin acción es muerta, como leímos en Santiago 2:17, y dejamos en la parte del testimonio, estamos hablando sobre el testimonio de la iglesia, de cómo habíamos tenido un hermano que entraba a la iglesia y el hermano era homeless y cómo la iglesia pudo ayudarlo para bañarse y arreglarse y pasar por ese proceso de limpieza y todo. Establecemos el testimonio. ¿Cómo se prepara para ejercer el don? Primeramente oración, segundamente lectura y estudio. Siempre tenemos que estar estudiando. Una cosa que yo he visto que es muy desafortunado en el cristianismo es que cuando hablamos de estudio de la palabra, muchos pensamos que el estudio de la palabra tiene que ser algo casi militar, donde nos sentamos por horas tras horas tras horas para estudiar. Y la verdad, yo no sé de ustedes, pero el cerebro mío no trabaja así. Yo tengo que coger las cositas en pedacitos. Hay ciertos cerebros que lo absorben diferente. Quizás para ti estudiar 5 minutos eficaz, en la mañana, 5 en la tarde y 5 en la noche. Esos 15 minutos son mucho más de unos quizás 10 minutos que medio estudias. ¿Me entienden lo que quiero decir? Uno tiene que identificar su mejor forma de aprender. Esto es más que espiritual, estamos hablando ya de lo físico. La ciencia aún dice que la mentalidad humana tiene una capacidad de solamente recibir 20 minutos de información derecho. Por eso es que yo siempre empujo que los hermanos, cuando hacemos las predicaciones, seamos entre 35 a 40 minutos máximo, porque vas a tener 20 en el principio y 20 al final, y entonces 20 entre la mitad. La idea es de poder conectarse con la audiencia, poder mantenerlos al tanto y poder darle la información máxima. Cuando trae la predicación, eso lo tiene que tener en mente, y aun cuando estudiamos y leemos la Escritura, lo mismo. No pensemos que leer toda la Biblia en un año es bueno si no asimilamos nada de lo que hemos leído. Es necesario que, aunque sea un verso, que lo estudiemos. Mira, yo a veces me quedo metido en un verso, en una porción de la Escritura por 2, 3 días derechito y leo la misma cosa y quizás por ustedes digan, uy, eso es locura, pero hay ciertas porciones de la Escritura que uno tiene que meterse bien, estudiar cada palabra del verso. Mira, el libro de Apocalipsis, uno no lo puede leer así rapidito, eso es algo que uno tiene que estudiarlo, especialmente cuando uno empieza a hablar de estas figuras, a veces hasta dibujarlo si es necesario, pero en verdad conectarse con la palabra, porque si no se conecta, hermano, eso es como leer un periódico y de eso no sirve, amén. Entonces seguimos hablando del testimonio. El testimonio es clave en la preparación para ejercer el don, porque si el testimonio de nosotros es opuesto a lo que estamos predicando, la gente no va a recibir. Ahora, una cosa que a mí me gusta hacer bastante es lo que es exponer quién soy yo, pero no solamente las cosas buenas que hago, sino mis pasados malos. ¿Por qué? Porque mucha gente se idea, una persona detrás de un púlpito se imaginan que la persona es perfecta, que cuando se levantan en la mañana ni tocan el piso, sino que andan en el aire, y después se desconecta con la realidad de la persona. En el primer instante que alguien falla, inmediatamente la gente no quiere saber nada de Dios, nada de la iglesia, y está mal. Primeramente porque uno no llega a la iglesia por el hombre. Uno tiene que venir a la iglesia por Dios. Si uno viene a la iglesia por el hombre, hermano, están súper dañados. Como hicimos en Colombia, fregados. Porque la verdad es que el hombre va a fallar. Todos vamos a fallar. Amén. Entonces vemos oración, lectura, o sea, estudio, acción, significa coger lo que uno ha leído y ponerlo en acción.
Cuarto punto, testimonio, establecer un testimonio y correr con él. Como pueden ver ahí, hay muchos versos que respaldan esto. La próxima parte es ser humilde, vimos esa parte la semana pasada, y la que quiero enfocarme bastante en hoy es conocer el corazón de Dios. Es necesario conocer a Dios para predicar de Dios. Ahora, eso suena como un poquito, simple, como que claro que uno tiene que conocerlo. Pero usted no se imagina cuántas predicaciones yo he escuchado en que gente dicta versos de la Escritura que no existen en la Escritura. O dicen Dios dijo y Dios no ha dicho. Cosas que yo a veces me quedo y yo digo, Señor, tanto seminario, tanto estudio, tanto esto, ¿para qué? Es mejor coger las cosas simples, mantenerlo en un nivel simple donde alguien va a poder entender, captar y aceptar, que ponernos a predicar de cosas que no sabemos y peor, ponernos a hablar de cosas que Dios hizo, que Dios no hizo. ¿Cuántas personas no? Una de las frases favoritas que yo escucho, y no favorito por bueno, sino por malo que escucho, es gente que dice, ay, es que tú tienes que entender que Dios te está tratando, por eso que estás enfermo, por eso que tienes un cáncer. Yo digo, Señor, ¿cómo será que nosotros los cristianos no podemos identificar lo que viene de ti y lo que no viene de ti? Si la palabra nos tiene un verso como Juan 10:10, donde nos dice que el enemigo ha venido a matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo será que Dios se va a contradecir en ahora manifestarse como una enfermedad sobre la vida de uno? No tiene un propósito, para que después uno ore y Él venga a sanar. Entonces el Señor nos tendrá como marionetas vacilando con nosotros. Dios no necesita, Dios no tiene el tiempo y nosotros menos tenemos el tiempo de coger cosas que o son problema nuestro o consecuencias de nuestro pecado y después tirársela a Dios para decir, ay, mira, es que me dio un cáncer de la garganta. ¿Y has fumado? Sí, pero solamente 2 paquetes al día por 42 años. Ah, no, es verdad, Dios te la dio. Entonces son cosas tan bobas que uno dice, yo no entiendo, pero llega a la falta de conocimiento del pueblo de Dios, como dice Oseas, que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y ahí está la clave. El pueblo de Dios no conoce el corazón de Dios. Si conociéramos el corazón de Dios, no levantaríamos estos ídolos como los levantamos hoy día en lo que son los papas y todos estos líderes religiosos, donde pensamos que son el todo de todo. Y la verdad, hermanos, es que nosotros a solas con nuestra pareja, nosotros a solas en nuestro hogar, podemos tocar el borde del manto de Dios así como lo podemos hacer en la iglesia. No significa que debemos parar de asistir a la iglesia. Lo que quiero decir es que no necesitamos a fulano de tal que venga y ponga manos sobre nosotros. No es necesario. Yo me acuerdo cuando era pelado y íbamos a la iglesia y en la iglesia nosotros había varios pastores y había líneas de oración para ciertos pastores. ¿Se acuerda, Pastor Delio? Y lo interesante es que yo me acuerdo a veces los pastores se mezclaban y la gente veía cuando el uno se movía para acá y ellos daban la vuelta para ir a la línea. Y yo digo, entonces ¿estamos buscando el toque de hombre o el toque de Dios? No podemos hacer eso. Si conocemos el corazón de Dios y tenemos fe plena en Dios, sabiendo que Dios ha puesto pastores, líderes, ministros para poder guiar a su pueblo, y si entre los pastores y los líderes han designado a una Martica para que predique, y Martica hace un llamado al altar, y Martica va a imponer la mano, no puede decir, es que si Martica me impone la mano no es lo mismo que si fulano me impone la mano. Es el mismo Espíritu de Dios. Y cuando respetamos eso, conocemos el corazón de Dios. Sabemos lo que un Jeremías 29:11 dice. Vamos a abrirlo, solamente para que estemos en la misma página. Jeremías 29:11. Uno de esos versos que le sugiero que pongan su highlight, que le pongan sus líneas ahí. Dice, y estoy leyendo la Reina Valera 1960, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿qué significa? Básicamente, Él está contradiciendo todas esas mentalidades que Dios quiere hacernos algún mal. Dios es amor. Punto blanco. ¿Cuántos dicen amén? Cuando entendemos eso, hermanos, nuestras predicaciones van a ser muy distintas. No vamos a entrar a la iglesia a usar el púlpito como un lugar donde damos correazo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no necesita correazo, necesita exhortación, necesita corrección, pero todo se hace con bálsamo, se hace con gracia.
Porque mira, yo le digo a mi esposa siempre, uno puede ver a alguien que está sobrepeso y decirle en una buena forma, uy hermanita, ¿sabes? Te falta un poquito más para llegar donde quieres llegar en peso. O decirle, uy hermanito, usted está gorda. ¿Me entiende? El mismo mensaje, pero dicho en dos diferentes formas, donde uno va a hacer doler y el otro va a motivar a la persona a mejorar. La palabra de Dios es, como dice la palabra, buenas nuevas, noticia buena, no es noticia mala. No es, hermanos, arréglense porque si no van a terminar muertos y Dios les va a caer encima. Eso no es la palabra de Dios. Conocer el corazón de Dios es entender que Dios es amor y hacer manifestar ese amor entre el pueblo. Que la gente salga con algo diferente, un pensamiento de que sí hay una esperanza. De que sí, quizás, aunque todas estas cosas nos han sucedido en nuestra vida, quizás sí hay un método de ser mejor, un mejor cristiano, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor pastor, un mejor líder, un mejor lo que sea, un mejor empleado, pero saber que hay algo mejor. Porque hermanos, ¿cómo podemos nosotros pensar que vamos a traer almas al cuerpo de Cristo si somos amargados? Hay gente en el mundo que, hermano, usted lo mira y dice, esa gente sí son felices, pero no son felices. Nosotros tenemos la felicidad verdadera, sin embargo, muchos andamos con una cara larga y muy triste. Y Dios está diciendo, cambia. ¿Por qué? Cuando usted conoce el corazón de Dios, sabe que aún en medio de la tormenta, si Dios está contigo, todo va a estar bien. Amén. Y último punto, ¿cómo se prepara uno para ejercer este don? Oración otra vez. Oración, oración, oración. La relación es lo más importante. Mira, los viernes en la noche le estamos invirtiendo bastante tiempo a la oración. Yo sé que le digo semanalmente que vengan hermanos, pero en verdad, si nosotros como pueblo no oramos, no vamos a crecer. Dios está buscando que haya una intimidad entre nosotros, una misma forma de pensar, un mismo vocablo, algo donde estemos en el mismo nivel y todos hablemos lo mismo, pensemos lo mismo y hablemos con Él mutuamente para que haya un crecimiento en verdad. Porque ¿de qué sirve que Dios llene esta iglesia y estamos totalmente divididos? De nada sirve. Y eso lo hemos visto tiempo tras tiempo. Amén. Próximo slide. ¿Cómo organizamos? Ahora vamos a lo que es la parte física. Claro, como le he dicho y le sigo diciendo para los que llegaron la semana antepasada tarde, en el principio le dije, aunque esto es un curso sobre predicación, no significa que todo el mundo va a predicar detrás de un púlpito. Quizás alguien va a ser un maestro de niños, quizás alguien va a ser una persona que va a evangelizar, quizás alguien va a ser un pastor, un predicador, solo Dios sabe. Pero es indispensable, sin embargo, que como un líder, como el pastor de la iglesia, yo les dé a ustedes los utensilios, los métodos de poder establecer una predicación si es necesaria. Yo creo que compartí con ustedes el primer día que me tocó predicar fue yendo a una cárcel, pero nunca tuve la oportunidad de traer ningún pensamiento, ni nadie se sentó conmigo y dijo, venga, te voy a mostrar cómo hacerlo. La verdad que yo creo que la preparación máxima que recibí en esos días fue salir con el pastor Delio, que me acuerdo una vez, no sé si te acuerdas, a las 3 de la mañana a la casa de la hermanita Sabaloni. Nosotros íbamos varias veces a hacer visitas. Yo era un pelado ahí corriendo con el pastor para acá y para allá. Es para que entiendan, yo no lo acabé de conocer, ni lo conozco por mi esposa, lo conocí hasta desde el 86 para acá. He podido entrenar debajo de él, he entendido lo que es el ministerio de él y cómo Dios lo ha venido cambiando y modificando para el tiempo en que nos encontramos, amén. Él plantó esa semilla, pero en medio de la iglesia hubo una falta en lo que era coger un estudio físico y decir, así se prepara un pensamiento, porque la idea no es que tú sepas la palabra, sino que la idea es que tú puedas traspasar el mensaje a la gente que esté allá. Y el problema es esto, no todos estamos en el mismo nivel educativo. Hay unos que están acá, seamos sinceros, colegio, estudio, masters, de todo, y hay unos hermanos que no podemos ni escribir. Y está bien. Mira, yo tenía un problema grande en la iglesia, o tenemos aún un problema grande en la iglesia en Nueva York. Tenemos una porción de la iglesia que es inmigrante recién venido a los Estados Unidos y son illiterate, inalfabetos, no saben. Entonces nosotros le damos papeles y ellos nos miran y nosotros no sabemos hasta que llega el día que estamos en un estudio, un grupo y le decimos, ok hermanito, léame. Y
ahí se forma el lío. Muchas veces nosotros queremos tener una elocuencia en nuestras palabras acá, pero si hay alguien allá que no te entiende, se van a ir. Tenemos que saber reconocer la audiencia que tenemos que entender si estamos hablándole a niños es un diferente nivel, si estamos hablándole a jóvenes es un diferente nivel, si estamos hablando de adultos es un diferente nivel. Si es para parejas, hablar a las parejas, si es para los solteros, hablar a los solteros. Todas estas cosas tenemos que tenerlas en mente para hacer un trabajo bueno como predicador, como maestro, como ministro. Amén. Primer punto, ¿cómo se empieza una predicación? Lo primero y lo ideal es un título. Se necesita un título de la palabra. El título debe ser algo como, por ejemplo, si yo le pregunto, la novela más recién que usted ha visto es ¿cuál? Tírame un nombre de una novela. Café con aroma de mujer. Yo le puedo decir con ese título que tiene que ver con un romance. Y creo es con el café. ¿Por qué le digo eso? Porque el título me da una idea más o menos... Está bien, es como la muchacha italiana que viene a casarse. Es una muchacha italiana y se vino a casar. Pero ¿cuál es la clave? ¿Por qué ponernos tan extraordinarios? ¿Por qué no ir al grano? Cojamos el título de nuestra predicación y vayamos al grano. Mira la predicación que trae el pastor Delio sobre el amor. ¿Cómo se titula? El amor. Entonces, ¿de qué es? Del amor. Es algo sencillo, es algo simple, es al grano. ¿Me están entendiendo? Es lo mismo como si uno quiere vender un libro, es lo mismo como si uno quiere vender un CD de canciones. Uno tiene que ir al grano. ¿De qué estoy hablando? Este es el punto. Estoy tratando de darle una foto de lo que va a empezar a entender. ¿Por qué es importante el título? El título es lo que va a quemar esa imagen en el cerebro de cada persona. Se van a acordar de lo que habló ese día. ¿Por qué es importante? Porque si yo me voy de la iglesia, yo me acuerdo cuando yo era pelado, yo me iba a la iglesia y me preguntaban, ¿de qué era la predica? Qué predicación tan linda. Sí, pero ¿de qué trataba? De Dios. Claro, de Dios. Pero ¿cuál fue el tema? No, de la iglesia. No, pero dame el tema. Y uno no sabía. Ahora, ciertos puntos atribuyen a eso. Uno, o no estaba poniendo atención. O dos, el pastor, el predicador, el líder, estaba predicando de todo debajo del sol. Y ni daban un título. La gente estaba como que, ¿qué será? Y yo le digo una cosa, si usted está trayendo una predicación sobre el amor, no debe terminar hablando sobre la ansiedad. Vayamos al grano, quedémonos concentrados, vayamos a lo que hemos venido a hablar. El día llegará cuando tú puedes hablar sobre la ansiedad, pero coja el tema que quieres en verdad drive it home, que quieres en verdad que se profundice en la persona y quédate en el tema. Seamos constantes. La constancia es lo que va a ganar el alma. Si estamos aquí un poquito, allá un poquito, vamos a salir con absolutamente nada. El título nos ayuda para poder conectar todo. Yo le doy una parte de cómo Dios me da a mí las predicaciones. Yo tengo como un enciclopedia grande de predicaciones de años atrás, predicaciones que no he traído todavía. Yo tengo un backlog, como se dice en inglés. O sea, lo que sucede conmigo es que estoy en mi diario vivir y Dios me da el título de mi predicación. Yo lo anoto en mi teléfono, solo el título. De ahí, con tiempo voy preparando la predicación. ¿Cómo lo hago? Mi introducción, mi cuerpo, etcétera, etcétera. Hay veces que tengo el título por un año antes de que haga la predicación. Dios planta la semilla, cuando me siento a prepararlo, eso ya es fácil. Lo duro para mí es el título. Porque si el título no me toca, si el título no me hace el efecto, lo empujo hasta que yo entienda qué es lo que Dios me quiere hablar. Cuando me siento con el título, que es básicamente cada vez que estoy en un avión, me siento con el título y digo, ok, Señor, ¿qué es lo que quieres? Ahora empiezo a indagar, Señor, ¿cuál es el mensaje para mí? No para tu pueblo, porque yo sé que esa palabra quizás no llegue delante de una audiencia por un año y pico. Por ejemplo, la predicación de esta noche, yo la recibí en julio del año pasado. Cuando los hermanos llegan dicen, oye pastor, pero ¿por qué tú me estás tirando indirectas? Y es que tú sabes, yo le digo, hermana, yo no sabía hace 8, 9 meses, un año atrás de lo que tú ibas a estar pasando hoy. You know? Y si usted escucha bien mis predicaciones, siempre las relato conmigo. Yo no hablo que ustedes o vosotros, no,
Yo estoy pasando por esto, yo pasé por esto, yo he experimentado esto. Porque para mí, volviendo a lo último, el testimonio es la clave. Si no lo he vivido, no lo quiero hablar. Entonces, volviendo, coge el título. Digamos que el título es el amor. Ya decíamos que el amor es el tema. Después tienes tu introducción. En inglés se llama un icebreaker. La introducción, un ejemplo le digo, Joel Osteen. ¿Conocen a Joel Osteen? Joel Osteen empieza sus predicaciones con un chiste. Esa es su introducción. Así es como es la forma. Cada predicación empieza con un chiste limpio, un chiste, y eso lo que hace es que rompe esa barrera que hay entre la audiencia y él, y crea un ambiente mutuo que todos se ríen, como que bajan las armas, y ahora vamos a lo que llegamos. No todo el mundo tiene que hacer chiste. Quizás lo tuyo es chiste, quizás no. Quizás lo tuyo puede ser una foto, quizás lo tuyo puede ser un juego, puede ser algo interactivo, una pregunta. Solo Dios sabe el don que Él te ha dado, y eso cada uno como individual tiene que investigarlo. Por ejemplo, la hermanita Melissa hizo este curso ya hace 2 meses atrás. Hace como 1 mes atrás los puse ya a traer la predicación. Yo los traigo a mi hogar, ellos predican, y la parte de ella son las fotos. Ella se identifica con un tema de que ella ha pasado por y saca una foto de una persona pasando por eso para poder representar la emoción que se siente en ese momento. Clave. ¿Por qué? Porque veo la foto y me puedo relatar con ese sentimiento. Si estamos hablando de depresión y veo una cara de una persona deprimida, puedo llegar yo al momento en mi vida donde yo quizás sufrí con depresión. Y ahora digo, me acuerdo cuándo y ahora qué es lo que Dios me quiere hablar. Y ahí entra el cuerpo de la palabra. El cuerpo de la palabra ya es la carne. Ya estamos hablando de lo macizo, ya estamos hablando de lo que dice Dios. Pero cuando hacemos una predicación es indispensable que tengamos dirección. O sea, vamos a identificar el problema. Digamos que el problema es la depresión. Identificamos que depresión es un problema. Quizás tú eres una persona científica y digas, ok, quiero dar estadísticas. Hablemos de cuántas personas en los Estados Unidos sufren de depresión. Usted no se imagina cómo eso puede impactar un pueblo. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha, por ejemplo, este fin de semana estaba en un retiro de matrimonios y estaban hablando de cómo 1 en 4 matrimonios hoy día cristianos terminan en divorcio en los primeros 3 años. Eso le suena alarmas a todo el mundo. ¿Por qué? Porque inmediatamente dice, primeramente, ese número es grande. Segundamente, ¿dónde quedo yo entre ese número? ¿Cómo está mi matrimonio? Y todas estas estadísticas ya pueden abrir un entendimiento a la persona que, ok, tengo que ponerme las pilas. Entonces, con el título, identificamos el problema, la depresión, y ahora con la identificación del problema, cómo a través de la palabra podemos darle duro a ese problema para traer una solución al pueblo. Porque de nada sirve yo hablar del problema y no darle una solución. Yo tengo que llevarlos en un 180 para ir de problema a solución. Porque si no lo hago, no le estoy dando buenas nuevas. No te sirve para nada. Lo único que estoy haciendo es cogiéndote una herida, quitándote el scab y dejando que hiere otra vez duela. De eso no sirve. Dios lo que está buscando es que como ministros llegamos, quitemos lo que hemos puesto superficialmente, entremos con yodo, duela y después pongamos algo para sanar y lo cubramos de nuevo con la sangre de Cristo. Si no hacemos eso, no estamos haciendo el trabajo bien. Y la predicación no es mucho grito, la predicación no es mucho y fuego del cielo, no es necesario, aunque quizás esa es la forma que Dios te usa a ti. ¿Me entienden? Porque hay ciertos predicadores, hermanos, que son así, la voz más tranquila y uno dice, wow, qué inteligencia, qué sabiduría. Y hay ciertos pastores, hermanos, que están brincando en el aire y también uno puede recibir. No todo el mundo tiene que ser idéntico. No queremos ser clones del pastor Delio, ni el pastor Joel, ni la pastora Elizabeth. Queremos ser quien somos, porque hay alguien allá que es como usted y tú siendo tú, los va a alcanzar más que tú siendo todo el mundo. ¿Me están entendiendo? Yo siempre le digo que yo le doy muchas gracias a mi Dios, que aunque entre todos los pastores que tenemos en la iglesia acá y en Nueva York, cada uno tiene un sabor diferente.
uno que es historia, uno que es, mira, el pastor Félix de Nueva York, ese hombre se entra tan profundo en la historia de cada historia bíblica. So, él te lleva de quién era David en el momento que él fue en contra Goliat, pero qué estaba pasando en Filistea en ese momento y qué estaba pasando en Israel. Y te llega tan profundo y dice, wow. Uno lee la palabra, pero casi nunca entra a los detalles, lo que está sucediendo. Dice, wow. Le da una dimensión diferente y ya uno puede relatarse como humano con un David, que ahorita uno lo ve y siempre piensa en esa foto con el hombre grande y el pelado, pero ya no, ya uno puede entender quién era David en ese momento, cómo David en ese momento que él peleó en contra Goliat ya estaba ungido como rey sobre el pueblo, ya la unción estaba sobre él. Son cosas que uno tiene que calcularlas bien. Nuestro trabajo es calcularlo bien, establecer el punto, llevarlos del momento en que está el problema hasta la solución. La conclusión ya llega siendo una breve explicación de todo lo que uno habló. ¿Por qué? Porque 20 minutos en el principio recibieron, 20 minutos al final y 20 minutos en la mitad. Nuestro deber es tratar de alcanzar los tres diferentes horarios. ¿Que es duro, pero es nuestro deber como predicadores no solamente de predicar la palabra, sino establecerla bien para que todas y todos lo puedan recibir correctamente. Amén. Conclusión llega, ¿qué pasa después de eso? Primer punto, llamado a la salvación. Nuestro deber en cada servicio es de dar una oportunidad para un llamado de salvación, especialmente si hay alguien nuevo. Pero muchas veces es solamente un llamado a reconciliación. Hay ciertos lugares que vamos a tocar durante una prédica donde quizás vamos a descubrir que hubo un pacto, descubrir que hubo algo generacional. Podemos identificar características en nosotros que se relatan con ciertas situaciones y entonces recibimos lo que en inglés decimos un aha moment, un momento de aha, wow, finalmente lo entiendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos arrepentimos en lo que hemos fallado, tenemos esa oportunidad de venir delante de Cristo, arrepentirnos por lo que hemos reconocido como una falla en nosotros, o para romper algún pacto, o para romper algún daño generacional, un lazo del alma. ¿Saben lo que es un lazo del alma, cierto? Vamos a ir para allá. Estas son ciertas cosas que vamos con tiempo, le voy a ir explicando, voy a entrar más profundo. Después de la predicación vamos a hablar de cómo ir en contra después de un turno de seminario del pastor Delio. Vamos a hablar de cómo orar por la gente correctamente, cómo hacer cuando alguien se manifiesta ya con una posesión espiritual. Vamos a cubrir todos esos puntos, pero ahí es donde queremos llegar al mismo vocablo, donde es necesario entender que no es un libro que está enseñando, sino es la experiencia que está enseñando. Y eso es lo ideal, amén. Entonces damos la oportunidad del llamado de salvación y un llamado de necesidad o agradecimiento. Quizás el llamado a oración no tiene que ser que todo el mundo venga e impongamos manos. Muchas veces ustedes se van a dar cuenta, yo hago un llamado y le digo, si tienes un dolor en fulano lugar, pon tu misma mano en el lugar. ¿Por qué? Porque no quiero crear una dependencia de uno, sino de Dios. Cuando uno entiende que no es el hombre, sino es Dios, uno puede coger su misma mano, ponerla sobre el dolor, el lugar dolorido, y decir en el nombre de Jesús, y el Señor va a actuar lo mismo como que si yo voy allá, te pongo la mano y digo en el nombre de Jesús. A mí no es interesante, yo escucho muchas y lo voy a exponer un poquito, pero muchas historias del pastor Delio, cuando hay ciertos hermanos o hermanas que dicen, por favor, pastor, ore por mí aquí que me duele un seno. Como pastor, un pastor no va a poner la mano sobre el seno de una mujer, ¿me entienden? Pero muy fácilmente le puede decir, hermanita, ponga su mano ahí y yo le pongo la mano en el hombro y yo oro por usted. ¿Me entienden? Porque uno se ríe, pero usted no se imagina, hermano. A veces uno tiene la mano sobre alguien y le cogen la mano y como que la quieren mover a cierto lugar. No, es que me duele acá. Y yo, hermanita, no, yo estoy casado, muchas gracias. Ustedes se ríen. Mira, yo le cuento una historia corta. Yo un día estaba en un viaje misionero y estaba hablando sobre la lascivia, sobre la perversión, sobre cómo yo cuando era pelado, yo sufría con eso, sufría con ciertas cosas.
Y llega una hermana después del servicio, cuando yo estoy a solas, y me dice, pastor, porque yo le decía, eso llega a ser un espíritu familiar, no familiar como de familia, sino familiar como identificado, algo que uno se identifica con. Y ella llega y me dice, pastor, ¿tú lo puedes oler en mí? Y yo soy tan bobo, yo soy tan ingenuo que yo no le entendí. Yo, ¿cómo? Me dice, ¿no lo hueles en mí? Y entonces yo digo, espera un segundo, tú me estás tirando una indirecta acá. Yo le digo, hermano, usted tiene que hablar con su pastor, pero yo me voy corriendo. Yo no le tengo temor de correr de una mujer cuando me tira una así, porque hermano, yo honro mucho mi matrimonio. ¿Me entienden? Es para que uno vea, cuando uno está en esta posición, aunque sea súper feo, algo se abre. La posición de autoridad crea un ambiente para que una mujer que quizás tuvo un problema con su papá, donde su papá que no estuvo ahí, inmediatamente quiere tener ese padre en ti. ¿Me están entendiendo? Y ya estamos hablando de psicología, pero uno no entiende cómo, en una posición de autoridad, cómo uno le abre una necesidad a la persona y la persona es atraído a ti, sea por vista o sea solamente por la posición que uno sostiene. Y uno como predicador, uno como maestro, uno como pastor, tiene que tener mucho cuidado con eso. Como una sugerencia, dentro del Ministerio Nuevo Principio nosotros somos muy específicos en lo que hacemos y lo que no hacemos. Por ejemplo, usted nunca me va a encontrar a mí ministrando a una mujer solo, nunca. Si una hermana dice, pastor, quiero que ministre, tranquila, venga esposa mía y los dos vamos y la ministramos. Y si la hermana dice, no, es con usted solo, entonces no la puedo ayudar. Porque yo honro mi matrimonio, honro mi testimonio y honro demasiado a Dios para ponerme a arriesgar algo simplemente por hacerle un bien a alguien que puede terminar en un mal para todo el mundo. Estas cosas las aprendemos. Nunca se hace fuera de la iglesia, en un cuarto. Ustedes se ríen o piensan que ustedes no se imaginan las historias que he escuchado. No, pastor, venga, siéntese conmigo aquí en mi habitación de dormir y mi esposo no está, pero tranquilo, siéntese y ministrame. No, hermana, yo no ministro en una cama. No lo hago. Yo personalmente no ministro a una mujer. Muchas hermanas, yo he tenido hermanas que se me han ido a la iglesia porque quieren estar llamándome todos los días. Y no es, pastor, necesito X, Y y Z. Sino, pastor, ¿y cómo va el día? ¿Y cómo está? Yo no necesito enamorarme, ya estoy enamorado. Pero estas cosas, como líderes, tenemos que identificarlas cuando están sucediendo y tener mucho cuidado es preferible perder una persona a la iglesia que una iglesia completa. ¿Me están entendiendo? En esta plataforma yo le hablo así a ustedes. En una predicación no me van a escuchar hablando así. Pero es importante que alguien nos diga, tenemos que tener prudencia. Tenemos, hermanos, que ser responsables, tenemos que ser inteligentes. No podemos exponer nuestra alma en ciertas situaciones donde vamos a caer. Si yo era borracho, hermano, tú me puedes llamar toda la noche para irte a recoger de una cantina que quieres que yo evangelice. No voy a ir. Yo tengo que prevenir ciertas cosas. Nosotros como líderes tenemos que hacer lo mismo. Amén. Es para nuestra propia salud. Tarea. Le voy a dar una tarea a todos. La tarea es muy sencilla. En un mes vamos a tener una reunión, todos los que hemos venido, las que han hecho la tarea, en el cual quiero que me preparen un mensaje sobre el tema de el amor. Como ustedes quieran hacerlo, puede ser el amor entre padres, puede ser el amor entre nosotros y Dios, puede ser lo que Dios ponga en su corazón. Como le digo, ore y ore. Señor, ilumíname. ¿Cómo preparo una predicación? Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres. Muéstrame cuál es la palabra para tu pueblo. ¿Cuál es el tema del amor? Quizás la falta del amor. Quizás es una falta de amor entre padre y hijo. Quizás es el amor que Cristo tuvo por la iglesia. Quizás el amor tan grande que Dios tuvo mandando a Cristo a este mundo para morir por la iglesia. Cualquiera que sea el tema que Dios le ponga, háganlo. Y este va a ser la forma en que voy a estar esperando. Quiero ver un título, quiero ver una introducción, quiero ver un cuerpo de la predicación y quiero ver una conclusión. Y encima de eso, los vamos a sacar de lo anticuado, de solamente papel y lápiz, y lo vamos a poner a hacerlo en computadora. Si no saben hacerlo, si no tienen computadora, déjame saber. El pastor Roberto y la pastora María se han
comprometido en ayudarlos para poder establecer sus ideas en papel, en una computadora. Nosotros no queremos solamente decirle, hagan esto, queremos enseñarle. Nuestro deber como pastores es educar el pueblo, es preparar líderes, es discipular. Nosotros hacemos eso, ustedes lo que tienen que hacer es salir y atraer las almas. Las ovejas traen más ovejas, amén. Los pastores convertimos o establecemos o desarrollamos líderes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me van a cumplir? Chévere, ya casi termino. El próximo punto, ¿cómo se prepara para el día de la prédica? Y durante las próximas semanas también lo vamos a ver. Como le dije antes, oración, ayuno, oración, ayuno. Vemos la porción de la Escritura cuando había los endemoniados y los discípulos de Jesús no podían reprender el espíritu, ¿se acuerdan? Y entonces llegan y le preguntan, pero Jesús, ¿qué sucede acá? Él dice, este tipo de espíritu solamente sale a través de la oración y el ayuno. Entonces uno dice, uy, pero entonces tengo que ayunar para poder reprender. La clave entre la oración y el ayuno no es el acto en sí físico, es la relación que es establecida a través de ese acto físico. El ayuno establece una necesidad en uno, en que uno dice, Señor, quiero conocerte mejor y voy a parar de comer, ver televisión, hacer esto. Mira, yo no soy muy grande en lo que es el ayuno de no comer y le voy a compartir por qué. Porque yo no desayuno ningún día. Soy yo darle un ayuno al Señor donde no voy a desayunar, ya no lo estoy haciendo. ¿De qué me sirve? Pero yo puedo decir, Señor, voy a ayunar el televisor y no veo la televisión un día, una semana, lo que sea. O voy a ayunar la carne, voy a ayunar lo que sea, no porque es el Lent, sino porque simplemente voy a dejarlo. Es como yo decir, Señor, a mí me encanta tanto el sushi que te voy a decir que por amor a ti, Señor, voy a poner eso al lado y te voy a poner mi número uno, mi prioridad, y voy a ayunar lo que sea. ¿Me están entendiendo? El ayuno no necesariamente tiene que ser una abstanencia a comida. Mira, una cosa que también vemos en la Escritura, durante un momento de dificultad entre una pareja, si ambos llegan a un acuerdo, pueden abstenerse de tener relaciones, pero con el propósito de volver a tenerlas después de recibir ayuda. ¿Me están entendiendo? No es que, pero pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Uno puede encontrar los diferentes métodos. Podemos hablar del ayuno de Daniel, que eran 21 días donde comía legumbres y grains. ¿Cómo se dice grains? Granos. Entonces, y esto muchas iglesias lo hacen el ayuno de Daniel. 21 días, nadie come carne, nadie come esto. Chévere, eso está bueno, todo está bueno, pero la idea es de hacer algo que te cuesta. Si no te cuesta, ¿para qué? Eso no es relación. Mira, por ejemplo, hoy día está todo el mundo celebrando el día de San Valentín y todo el mundo corriendo para acá y para allá celebrando San Valentín. Pero ¿qué de los otros 364 días del año? No, pero es que ahorita yo estoy programado que tengo que comprarle rosas a fulana porque eso no vale. Un buqué de rosas en un día comercial como hoy no sirve, pero dámelo la semana antes, dámelo la semana después, cuando en verdad sí cuenta y te vale menos. Estas son las llaves de la oración y el ayuno. Estas son las llaves a nuestra relación con Dios y siempre debemos mantenerlas en uso y en nuestros labios. Josué 1, 7 al 9, léanlo en casa. Meditación. ¿Qué quiero decir con meditación? Oración, pensar. No solamente ponerse uno a escribir, sino pensar de lo que va a escribir y después escribirlo. Las experiencias y testimonios de uno deben siempre ser la base de su exposición. No necesariamente en detalle. Significa esto. Vamos a decir que estás trayendo un mensaje sobre una violación. No tienes que entrar en detalles de quién te violó. No tienes que entrar en detalle de cómo pasó, no tienes que entrar en detalle de, por ejemplo, si estás hablando un día de sanidad y dices, yo tenía una enfermedad y fíjate que la enfermedad fue en pi, y uno dice, Señor, yo no quería esos detalles. No es necesario. Tuve una enfermedad, oré al Señor y el Señor me sanó. Punto blanco. No tenemos que ser tan detallados, tenemos que tener mucho cuidado, especialmente desafortunadamente hoy día, donde todo el mundo se ofende por todo y te demanda encima de eso.
So, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Respetemos a los hermanos, no es necesario entrar en tanto detalle, pero es necesario experimentar, dice, las experiencias y testimonios de uno deben siempre ser la base de su exposición, pero es necesario experimentar lo que se vea a predicar para no ser hallado falto. En otras palabras, no nos pongamos a hablar de cómo superar el trago si somos borrachos. Último paso, repaso. Lo que yo hago, para darle un entendimiento un poquito más, ya que tenemos 2 minutos que me faltan. Cuando yo recibo el título, como les decía antes, lo pongo en la computadora. Cuando llego a la predicación, la establezco y con tiempo, en unas semanas, le voy a explicar exactamente cómo yo pongo cada pedazo donde debe ir. Lo junto todo. Cuando ya lo terminé, lo grabo en mi archivo, lo mantengo ahí. La semana antes de predicarlo, lo estudio. El día antes de predicarlo, lo estudio de nuevo. ¿Para qué? Primeramente, uno muchas veces puede escribir un Josué 1:7-9, ¿cierto? Pero ¿qué si se le fue el lápiz y puso 17:9? Y si uno no lo repasa en casa, llega y ahora uno predica y dice, vamos a ver Josué 17:9, y entonces uno se pone a inventar. Lo he visto. Yo digo, pastor, ese versículo no tiene nada que ver con lo que está hablando, pero se la inventan porque dicen, si el Señor me la dio. No, hermano, lo que sucedió fue que hiciste un error humano que con la corrección de estudiarlo no existe. Eso es necesario estudiar, repasar, coger el momento. Siempre se debe repasar la noche antes de la prédica. La ciencia, aún la ciencia dice que es bueno hacerlo. Mira lo interesante, cuando yo iba a la universidad, yo me acuerdo, en ese entonces había unos parlantes que eran redondos, se vendía para la cama. Yo lo conectaba a una grabadora, yo estudiaba y verbalmente decía lo que estaba estudiando y en la noche lo ponía debajo de mi almohada y toda la noche lo escuchaba. Estudiaba una vez y repasaba escuchándolo una tras otra, y nunca abría el libro más y se me pegaba. En la noche la conciencia de uno lo recibe, estamos hablando ya físico, y cuando uno menos piensa, sabe la información. Y esto es súper bueno, le voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de un libro como la Biblia, que tiene 66 libros y está lleno de tanta información, es necesario usar todas las herramientas que aún la ciencia hoy día nos ha dado, como audiobiblias. No es pecado escuchar una audiobiblia. Hagámoslo. Si estamos en el carro y no puedes leer la Biblia porque estás deprisa, póngalo en el carro. En el teléfono mismo suena. Ya sé, ya voy a terminar. Pero hagamos el esfuerzo de usar los utensilios que tenemos, el internet, los YouTube, los podcasts, todas estas cosas son para nuestro bien, amén.